Buenos días, somos Fundación Espacio. Este es el proyecto Reframing Green Spaces Caracas, enfocando espacios verdes en Caracas. Esto dentro del marco de la gran reunión mundial global que va a tomar efecto el día 1 de noviembre hasta el 12 de noviembre en la ciudad de Glasgow, en Escocia. Nuestro proyecto ha ido incursionando en el tema de remediación de las especies vegetales. ¿Qué quiere decir eso? Todos hemos estado con mucha alarma por la pérdida cuantiosa de árboles dentro de nuestra ciudad que han sido talados o podados a veces de una manera injustificada. Se sabe que por cada árbol que nosotros talemos, también tenemos la obligación por norma de plantar 8, y no hay 8 especímenes, y a eso nos hemos dedicado, a que haya un plan de remediación que ayude desde nuestra arista, que es el paisajismo, a mejorar el problema del clima. Si bien no podemos afectar lo que sucede en el Amazonas, resulta que en las ciudades es donde justamente se produce más carbono y donde nosotros estamos apostando a poder resembrar más especies para poder mejorar algo, lo que significa la producción de oxígeno y contribuir en el problema del cambio climático. Otro dato importante que les queremos decir es que Venezuela representa casi un 30% del oxígeno que tiene el globo terráqueo. Eso quiere decir que nosotros de alguna manera estamos compensando aquello que no podemos hacer en el Amazonas. Sin embargo, tenemos muchas posibilidades de hacerlo dentro de nuestra ciudad. Para eso estamos en el vivero de la floresta. Este vivero de la floresta lo hemos ido construyendo gracias a las alianzas con la gente de la Alcaldía de Chacao y también a gente tan colaboradora como el Servicio Comunitario de la Universidad Simón Bolívar, que hoy nos acompaña. También tenemos aliados fieles como el arquitecto y paisajista Juan Manuel Díaz, quien hoy nos hace un recorrido por las especies botánicas que tenemos en el sitio, y vamos a hacer un reconocimiento no solamente de los árboles, sino de sus hojas y de la complejidad que significa cada una de esas especies que a veces desaparecen o los vecinos talan porque les molesta, sencillamente. Entonces, para darnos esa explicación, contamos con Juan Manuel, quien primero va a hacer un abordaje a lo que es la bibliografía, en la cual están esos nombres complejos, científicos, que son iguales en todas partes del mundo para las especies vegetales. Y después vamos a ir viendo las hojas disecadas, las hojas frescas, y él nos va a ir explicando en qué consiste cada una de ellas. Damos entonces la bienvenida al arquitecto y paisajista Juan Manuel Díaz. Gracias, Marisabel, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, estamos, como dijo Marisabel, en este espacio que es el vivero de la floresta, y gracias a la Fundación Espacio, al British Council, donde hemos realizado este proyecto que ha sido prácticamente no una ilusión, sino más bien un proyecto hecho realidad, que hoy lo podemos medir incluso en las cantidades de plántulas que hemos rescatado y que vamos a ir donando a medida que se van desarrollando. Para iniciar, yo quisiera arrancar un poco para ponerlos en el lugar con esta imagen de Anton Gehring. Fue un naturalista que hizo muchas exploraciones sobre el Valle de Caracas y en Venezuela, y por eso lleva el pico Gehring su nombre, ¿no? Acá vemos todo lo que es el río Guaire en el sentido del oeste hacia el este, cuando llega a la zona del Paraíso, y luego cruza, y este bosque que vemos acá sería el bosque de los caobos, que en aquel momento el uso era para siembra de cacao, que era lo que se explotaba en esa Venezuela de esa época, ¿no? Luego tenemos a la ciudad de Caracas, y luego tenemos, por supuesto, la cordillera, lo que es el Ávila, ¿no? Entonces vemos que en este paisaje que se representó esta imagen bellísima, se manifiestan las especies que existían y los usos de la tierra, cómo se fue organizando tanto el asentamiento humano como la tierra, ¿no? Donde vemos los cultivos de caña, ¿no? Los cultivos de caña. Luego vemos que los linderos de las haciendas estaban establecidos por el Salix humboldtiana. Es una especie que hoy día no contamos con muy pocas especies en Caracas,
que se puedan ver en la ciudad, ¿no? Entonces se utilizaba esa especie como un elemento que marcaba el lindero entre una hacienda y otra, o entre las mismas haciendas, entre un cultivo y otro, ¿no? También tenemos la presencia de los chaguaramos, que forma parte del paisaje de ese momento. Aquí vemos también los yagrumos, una especie que sirve de alimento a las perezas. Luego tenemos también lo que es la caña amarga, que bordeaba las riberas del Guaire, ¿no? Ya en la época de Guzmán Blanco, que es cuando se hace la intervención, aquí vemos el Calvario, del proyecto del Parque del Calvario para la exposición de Caracas, se reforesta el Calvario, que no tenía vegetación, con paraparas y con ceibas, ¿no? El proyecto luego se hizo una intervención con Funda Patrimonio, donde pudimos registrar todo lo que fue las especies que existían en ese momento. Eso fue en el 2002, ¿no? Luego de otras intervenciones que existieron previamente, ¿no? Luego tenemos entonces, bueno, para el estudio de lo que es la dendrología, que es el estudio de los árboles, ¿no? Los dendrólogos son los especialistas que se dedican al estudio de la clasificación de los árboles según las hojas, según sus características, que los definen y lo ubican en una especie determinada con un nombre científico en latín. Esa especie puede tener otros nombres comunes en el mismo país, o en Venezuela, o en otros países. Pero la manera de seleccionar correctamente la especie sería con el nombre en latín. Aquí vemos esta pequeña hoja de una plántula de el flamboyán amarillo del Onyx regia, que está en pequeño desarrollo. Es una plántula que tiene por lo menos 8 centímetros y vemos que es una hoja compuesta, ¿no? Y no espinada, ¿no? Luego tenemos un tipo de hoja que es sencilla, que es la hoja del indio desnudo, también empezando su desarrollo, donde vemos que la composición es sencilla. La característica de la hoja es que es sencilla, ¿no? No tiene más complejidad que su raquis y su geometría, pues, ¿no? Luego vamos a entrar un poco en detalle con las características muy por encima de las hojas, ¿no? Que diferencian, para diferenciar los árboles, ¿no? Entonces aquí tenemos otro libro que es muy importante para abordar el tema cuando no manejamos la dendrología, que no es nuestra intención adentrarnos en esa disciplina, que es muy complicada, o sea que hay que desarrollar esa. Pero este libro de Jaime Tello es muy importante porque él era un poeta y escritor, pero era apasionado por la vegetación, los árboles y la botánica. Entonces describe en este libro de manera sencilla las características que definían sobre todo el valle de Santiago León de Caracas y las especies, tanto en flora como en fauna, que se desarrollaban y se podían encontrar. No sé si este libro lo puedan conseguir en internet, pero es una rareza, pero es muy, muy importante, porque es la manera más directa de abordar el estudio de los árboles, ¿no? Acá vemos cómo se debe organizar las listas botánicas, donde tenemos el nombre que dice en vulgar o común y el nombre científico, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, si buscamos cualquier otra, el quinchoncho, el Leucarpum indicum, y luego está el tipo de familia que está asociado, ¿no? Luego, el criterio de organización de las listas botánicas depende del estudio o del proyecto que se va a abordar, pero debe tener un número asociado a la especie, el nombre científico, el nombre común, la familia a que pertenece, y en el caso del estudio que realizamos con los árboles del campus de la ciudad universitaria, establecimos patrones sobre el color, o sea, estudiamos la morfología del color de la floración o de la hoja, y eso nos llevó a producir un plano que en otro momento lo podemos mostrar, donde están los colores de la floración. Luego abordamos este otro libro del hermano Hoyos, Jesús Hoyos, que tiene una larga trayectoria en investigación y en documentación de los árboles en Venezuela desde todos los puntos de vista. Pero en este caso les presento que es el de la flora emblemática, donde podemos ver las características, por ejemplo, de nuestro árbol nacional, que tiene el nombre científico, le fue modificado recientemente. El tabebuya ahora es Androanthus crisanthus, porque como les decía, los dendrólogos encuentran una característica que luego de ir estudiando más en detalle, los desplaza hacia otra familia o hacia otro nombre científico, ¿no? Vemos que tanto en Venezuela como en el mundo, en Argentina el araguanés se llama lapacho,
Pero acá en Venezuela también el araguaney, según la región, puede tener unos nombres que son nombres comunes asociados a la región o a las características o al uso que le dan. Por ejemplo, aquí está el curarí, que es el Tabebuia serratifolia, y lo que diferencia es que la hoja del curarí, el borde de la hoja es aserrado, tiene forma, y la del araguaney, que la tenemos acá, es un poco dentada también. Pues, o sea, son muy parecidas, pero hay que apreciar esa diferenciación, ¿no? Luego también tenemos en este libro otro árbol importante, que es el bucare ceibo, que es el Erythrina popiniana. Este es el árbol emblemático de Mérida, pero que se ha caracterizado que su ubicación también en las quebradas de Caracas, ¿no? Han desaparecido porque son árboles que, a pesar de que son árboles muy grandes, pero la vida es relativamente corta, pueden durar 70 años. Un árbol de vida larga es, bueno, de 100, 200 años para arriba, ¿no? Entonces, este es un árbol que, a pesar de que uno los ve que son muy grandes, pero el tiempo de duración de vida es muy corta, ¿no? Luego tenemos también, por aquí tenemos el apamate. Bueno, este es el roble, Platycmysium diadelphum, que en el estado Sucre el suelo es muy seco y ellos tienden a afianzarse muy bien con las raíces, ¿no? Luego aquí en Caracas se introdujo y se sembró en muchas avenidas, es un árbol muy bonito con una floración muy vistosa, amarillo ocre, muy pequeña, y él tiene el problema que como el sustrato en Caracas, el suelo es tan rico en materia orgánica, él no se puede afianzar y se desploma. Nosotros tenemos documentados en el trabajo de investigación que en el campus de la ciudad universitaria se han desplomado en distintas zonas, entre 12 y 6 en un periodo de un año, entre el periodo de lluvioso normalmente se desploman en el periodo lluvioso porque aumenta el volumen del árbol al tener las hojas nuevas, y cuando se mojan ellos simplemente la raíz no está sustentada y se desploman, ¿no? Aquí podemos tener las características de su floración y las características de la hoja, que también es una hoja compuesta, ¿no? Luego vemos cómo el tallo también se diferencia, que esa es otra de las claves para diferenciar las especies de árboles. El tallo del roble es como tiene como estos pliegues, no es un tallo liso como puede ser el del castaño, tiene unos pliegues que lo caracterizan, ¿no? Acá teníamos el chaguaramo, que por ejemplo en este momento era el Roystonea oleracea, ¿no? Este es el árbol, la palma que caracteriza, emblemática del estado de Yaracuy. ¿Qué está ocurriendo con los chaguaramos en Caracas? Que también eran característicos. Que hay esta población de loros que están anidando en los chaguaramos. Y hemos observado en distintas ubicaciones que llegan en grupos de 5 y 10 y llegan a las palmas y empiezan a horadar el fuste, que es la parte verde de la palma, que sería esta zona que está acá en la foto. Llegan en grupos y luego atacan y cortan las ramas y de repente se desprenden 5 ramas de una vez. Claro, también el chaguaramo se ha visto afectado por el gusano de la palma, pero últimamente la población de las guacamayas aumentó tanto que estamos observando esa situación. Entonces, bueno, este libro es un material importante para ir conociendo lo que son los árboles característicos de los estados en el caso de Venezuela. Luego nos vamos a la guía de bolsillo también del hermano Hoyos, que bueno, como se pueden dar cuenta, la he usado bastante. Esta es del 85, 86 creo la edición, donde se explica, se da la idea de todo lo que es las zonas fitogeográficas de Venezuela, boscosas, no boscosas, xerófitica, bosque tropófilo, caducifolio tropical, o sea, todo lo que es la clasificación que se realiza en los distintos paisajes en Venezuela, ¿no? Y está organizada por familias, ¿no? Por orden alfabético. Aquí tenemos el naranjillo. El naranjillo lo utilizó Carlos Raúl Villanueva en la ciudad universitaria porque es un árbol de crecimiento muy rápido y se interesaba generar sombra para los estudiantes porque en la hacienda Ibarra era una hacienda que tenía uso agrícola, cultivo de caña, y no había árboles, había muy pocos árboles, había unos samanes, había unos chaguaramos, pero no había árboles, entonces se requería producir sombra. Luego aquí vamos, según la familia, ¿no? Se va organizando el libro y estas características que a veces nos las define el autor, muchas veces podemos ver especies que
la característica puede verse modificada por la ubicación donde está sembrada o por alguna afectación. Y aquí les quiero dar el ejemplo de, aquí tenemos un pilón que lo recolectamos aquí a una cuadra acá en la floresta, donde vemos que tiene algún tipo de deficiencia en el nutriente o alguna afectación, porque aquí vemos que tiene unos honguitos blancos y no está siendo tratado. Entonces, claro, las hojas se ven modificadas porque esta no es la estructura foliar que debía tener. O sea, la forma de las hojas del pilón no debería ser como entorchada, ¿no? Ni de la hoja ni de la rama, ¿no? Y aquí vemos un pilón que está completamente sano. Esta es la estructura de un pilón sano, donde vemos que tiene su composición foliar sana por todos lados, no tiene ninguna afectación. Vean que no es rizada para nada, tiene ondulaciones en los bordes de la hoja y es una hoja compuesta, impar y pinnada. Pinnada porque termina en punta, impar porque la sumatoria de todas las hojas nos da un número impar. Entonces, esta es una característica que de manera sencilla podemos llevar a identificar, pero no es la única. Hay muchas otras, porque aquí tenemos también el neem, que tiene una característica muy parecida, porque una persona pudiera fijarse y decir, bueno, si no es porque está la floración y está el fruto, bueno, son muy parecidas, a lo mejor este árbol es más pequeño, pero vemos que la hoja del neem es distinta. En esta especie me quiero detener un momento porque su nombre científico es la Asadiracha indica. Y esa fue introducida a Venezuela quizás hace unos 25 años. Evidentemente había una teoría, o existe una teoría, que el uso de las hojas procesadas, por supuesto, de manera industrial, se utiliza como repelente. Entonces, bueno, esa recomendación bastó y sobró para que se sembrara indiscriminadamente en las aceras, en los parques, en todos los espacios públicos, urbanos y metropolitanos, y no debió haber sido introducida porque no es una especie que pertenece a esta zona tropical, ¿no? Este es de la India. ¿Qué pasa con el fruto? Que aquí, bueno, se desprendió la rama que tenía el fruto. El fruto del neem, según me explicó el profesor Aníbal Castillo, esteriliza las aves. Entonces es un elemento que no debe ser utilizado y debe ser controlado. Si se va a utilizar de manera industrial para producir, estudiando el proceso, los técnicos, debe ser con un control, porque en ningún país del mundo permite que introduzca las especies como se han introducido en algunas ocasiones, no todas, sin ningún criterio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que también está asociado al neem. El segundo problema gravísimo, que es un huésped perfecto para el guate pajarito. Fíjense en las ramas del guate pajarito, son unas ramas que son muy características y que pueden ser muy variadas, o sea, tienen una característica que puede variar de acuerdo a la especie donde ella se hospeda. Estas son las raíces, pero estas raíces, ellos no viven del ambiente, las raíces se fijan al tronco del árbol, es decir, si está en el pilón, ella se fijaría en este punto y luego él se va a alimentar de la savia del pilón y va a ir destruyendo el pilón a tal manera que la rama del guate pajarito llega a ser mucho más gruesa que el árbol al cual está afectando. En muchos casos las podas para lograr la eliminación y salvar el árbol que está afectado por el guate pajarito tienen que ser radicales, porque muchas veces, ahorita tenemos varios casos en el campus, que el tronco del guate pajarito es mucho más grande que el tronco del árbol donde se ha hospedado. Ese es otro aspecto que hay que manejar, que es cómo debe ser el mantenimiento de los distintos espacios. No es lo mismo tener un espacio verde planificado, que es un campus, a un jardín botánico. En un jardín botánico tú tienes colecciones de distintas zonas y puedes tener la colección, porque es un lugar para colección. Pero en un campus no se puede manejar el criterio de introducir indiscriminadamente las especies, sobre todo cuando ha existido una planificación. También esta especie, esta parásita también afecta a los apamates y a todos los árboles en general. La afectación la contaminación que está ahorita manifestándose en la ciudad y en los espacios públicos y privados también es grandísima, en los mangos, en los apamates, en las casas de Siam, en todas las plantas, en todos los árboles, ¿no? Entonces, otra manera también de estudiar los árboles, que también nos puede llevar a estudiar
Este libro es muy interesante porque se diferencia en función de la madera, ¿no? El corte, las 3 secciones del árbol, ¿no? Donde lo que nos lleva a ubicar la especie siempre va a ser el nombre científico, que es en latín, ¿no? O sea, aquí está el nombre científico, luego la familia a cual pertenece, que es a la Fabaceae, luego está el nombre común y aquí hace la descripción y los usos, ¿no? Entonces está la característica de la hoja, del fruto y de la semilla como tal, ¿no? El fruto está encapsulado, la semilla está dentro de la cápsula, ¿no? Suelen explotar, ¿no? Luego tenemos entonces, un poco pasando a lo que es este gran proyecto que tiene poco tiempo, pero que tiene unos resultados que lo ven que está todo organizado. Lo primero que se hizo fue, bueno, conseguimos el inicio fue que luego vamos a ir al compostero natural. De allá pasamos para acá porque capturamos tomamos las plántulas de mijao, cedro, distintas plántulas de jabillo y de caobo, y las trajimos al vivero, que es lo que estamos trabajando desde hace como 2 meses, ¿no? La mayoría de los caobos que están en estas bandejas, que son producto del reciclaje de los protectores de las lámparas que se desmontaron, esos caobos los recolectamos de un árbol de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central, donde estimábamos que eran como 700 y fueron 800 y pico, casi por un poquito no eran 1000. Entonces, ahora el proceso siguiente de estas plántulas es trasplantarlas para luego irlas individualizando para la donación. Podemos entonces, luego podemos ver las herramientas y cómo hemos utilizado. Quizás esto es lo que queremos destacar, que es muy importante. Esta es la especie que es Bambusa vulgaris, el bambú. Esta es una gramínea, al igual que es la grama, la Stenoptatum secundatum, o la esmeralda, que es la Zoysia esmeralda o la Zoysia japonica. Son gramíneas, lo que pasa es que son de distintas escalas. El bambú desarrolló unos tallos muy verticales y la manera de reproducirse del bambú, como no produce frutos y no produce semillas, es a través del tronco. Cuando los troncos ya tienen este tamaño, uno procede a cortar un tramo de troncos, le abre un orificio en los tramos, le echa agua, le coloca un sellador y lo puede sembrar, y ahí va a germinar en estos vértices, germinan, o esta misma plántula esta misma rama se puede sembrar. Entonces lo que hicimos fue, utilizamos las varas de los bambú, las seccionamos de manera que en ese espacio podemos tener plántulas de caobo, en este caso son caobo. Fíjense que ahora vamos a pasar a las herramientas que son importantes para el manejo de todo el proceso que hemos llevado a cabo. Es importante protegerse con guantes adecuados, ahí se pueden fijar que han sido utilizados, y aquí tenemos una decopadora extensible que tiene la sierra y tiene la cuchilla. Esta se utiliza para eliminar tanto parásitas como para tomar muestras para hacer los estudios. O sea, los botánicos la utilizan muchísimo, los científicos, para tomar muestras altas de los árboles que quieren estudiar y preservarlas, como lo hicieron los muchachos en estos vidrios que son también producto del reciclaje. Esos son los vidrios de las luminarias que se desmontaron en el municipio y se limpiaron, debidamente se colocaron las hojas de las distintas especies para poder conservar su integridad de la forma. Esta es la manera correcta, pues logramos mantener las características que definen a esta especie. Si una persona no tiene el conocimiento, simplemente ve una hoja con unas características, pero si se va a la bibliografía, le va dando las claves con todas estas formas en la bibliografía del tipo de hoja y el tipo de composición de la hoja. Esta es una hoja compuesta, evidentemente, por 5 folios. Entonces, el tipo de organización y de estructura, también la hoja tiene un embés que muchas veces son dobles las retículas, y eso va llevándonos a la especie. En este caso, esta es la tabebuya, que ahora es el Androanthus chrysanthus, que es el araguaney, ¿no? Luego tenemos una hoja sencilla, que es la Plumeria rubra, que no es un árbol. Debo aclarar que esto no es un árbol, es un arbusto, que en algunos casos puede tener unas dimensiones importantes y pertenece a la familia de las euforbiáceas. Vemos que es una hoja sencilla y que tiene látex. Todas las plantas que tienen látex, distintos tipos de látex,
porque hay blanco, hay unos que son acuosos, otros que son resinosos, depende de la especie. Son euforbiáceas las que tienen el látex blanco, ¿no? Luego pasamos también, esta sería una hoja del castaño, ¿no? Esta es una hoja del castaño, vemos que es muy parecida al araguaney, ¿no? Tiene 5 elementos que conforman la hoja, 5 folios, pero las características vamos diferenciando. Aquí les voy a hablar de una manera muy sencilla para que esa es la forma de observar, de manera sencilla, porque nosotros ahorita se supone que no tenemos los elementos científicos para saber, pero la manera de aprender es hacer la descripción de manera sencilla, la geometría que tiene, cómo termina la hoja, si es en ápice, en punta, redondeada, y cómo se organiza, este es el elemento que la une al árbol como tal, ¿no? Luego tenemos entonces el en vez de la hoja, ¿no? Vemos que es muy parecida, pero la composición, las líneas son más paralelas, ¿no? Y luego tiene el raquis principal, ¿no? Luego tenemos también otras especies que las tenemos en las otras bandejas, donde tenemos la que recolectamos, que está viva. Bueno, en este caso tenemos la cedrela odorata, ¿no? Aquí los nombres de los árboles en su mayoría están relacionados a aspectos característicos del árbol. En el caso del cedro, cedrela odorata, debido al aroma que desprende la floración, tanto la floración como la hoja, como el fruto, es muy similar, es un aroma muy impregnante, y entonces de ahí deriva su nombre, cedrela odorata. Tenemos el caso del jabillo, que tenemos un gran ejemplar acá, que su arquitectura se ha visto modificada por la presencia de esas grandes masas de bambú bellísimas, y el jabillo, su mecanismo de reproducción, tiene un mecanismo de defensa que son las espinas, porque produce muy pocos frutos, y entonces para evitar que los depredadores, los roedores grandes, se monten, es una limitación que evita que los roedores se monten a comerse la fruta, ¿no? Muchos también aves, como los loros, se comen esa fruta, pero una vez seca, explota. Entonces el nombre del jabillo, que es Ura crepitans, también es una euforbiácea como la plumeria, pero la plumeria es un arbusto, que lo enseñamos acá, y el jabillo es un árbol. Entonces aquí tenemos una familia a la cual están asociados dos elementos muy distintos, ¿no? Entonces el jabillo, aquí en Venezuela tenemos el Ura crepitans y tenemos que es el jabillo. El nombre también define es el árbol emblemático del municipio Baruta, y el árbol emblemático del municipio Chacao sería el mijao, que lo tenemos por acá. Vamos a irnos por acá con cuidado. Y tenemos la hoja colectada de manera, digamos, como se debe recolectar, con su característica sana. Y luego tenemos una rama donde, en el caso del mijao, desde que está en plántula, ahorita vamos a ver una plántula, siempre se desarrolla de manera de hoja sencilla, porque hay unas plantas que cuando los árboles que salen en plántula pueden tener la plántula inicial, la hoja inicial es muy distinta a la que va a desarrollar. En el caso del mijao, permanece, lo que hace es que se desarrolla en tamaño, ¿no? Pero es una hoja sencilla, no es una hoja compuesta, ni es palmata, ni es digidata. En este caso tenemos otros ejemplos también, este es el mismo ejemplo que vimos allá, el araguaney, ¿no? Y el mijao tenemos acá, ¿dónde era que estaba aquí? Bueno, está muy lejos. Después vemos en el compostero, vemos el mijao. Luego tenemos otras hojas sencillas acá. Vemos la uva playa, que responde más a los paisajes salobres de la costa venezolana. Es una hoja también sencilla, pero vean que la característica de sus ramificaciones de la hoja es distinta a las que hemos visto. Entonces ya por aquí es una clave que nos lleva por la forma de la hoja y las características, de manera sencilla podemos ir investigando en las descripciones botánicas. Pero y aquí vemos... Hay que alzarla para que ellos lo vean. Ok. Porque no lo pueden ver. Aquí la vemos. Aquí vemos, ¿no? Entonces vean la diferencia entre esta y esa, que es la planta que la acabamos de recolectar, ¿no? La acabamos de recolectar. Aquí vemos que la hoja está completamente sana, y esta
se recolectó hace poco, pero ya está en el proceso de secado, ¿no? Entonces vemos que es una estructura un poco fuerte la rama, vemos que la hoja es resinosa. ¿Por qué? Porque esto es para protegerse del salitre. La mayoría de las especies que están en la costa tienen esta característica de protegerse del salitre, ¿no? Pero se adaptan a la ciudad. Acá tenemos también el urape o casco de vaca, que es la Bauhimia variegata, que el nombre viene, casco de vaca, por la forma de la hoja, que es como un casco tal cual de vaca, ¿no? Entonces, luego el nombre científico es la Bauhimia variegata, ¿no? Acá tenemos la hoja, ¿no? Y la manera como está compuesta, ¿no? O sea, y como viene organizada en las ramas, ¿no? Fíjense que hay unas que son alternas, otras que son pampareadas, ¿no? Cada una se diferencia, ¿no? Esta es una caliandra, este es una variedad del cují, que es el cují rojo, que es como una inflorescencia muy bonita, requiere sol, y la recolectamos también acá en la urbanización La Floresta, ¿no? Pero vean que la composición de la hoja es distinta, ¿no? Porque la hoja compuesta es esto, o sea que es una sumatoria de folios, ¿no? Que vienen organizados de esta manera. Luego vamos a ver la imagen donde podemos tomar un par de hojas y ver cómo las clasificamos según el gráfico que tenemos, ¿no? Que lo está publicado. Entonces, bueno, fíjense que aquí estamos viendo especies que pueden ser de la misma familia y que las hojas son completamente distintas, o que la manera de organizar las ramas y la composición de las ramas es distinta, pero pueden pertenecer a la misma familia, ¿no? Luego tenemos acá, ese es el araguaney. Este sería el araguaney también, ¿no? Este sería que ahorita vamos a ver unas plántulas, aquí lo vemos en pequeño. Fíjense ustedes que cuando el araguaney se está desarrollando, ¿no? Entonces, claro, si yo veo esta plántula, yo pudiera, si no tengo el conocimiento, decir, bueno, tengo esta característica que es aserrada, que tiene como una especie de vellosidades, o sea, tiene como, pero no ha aparecido la hoja definitiva, que es esta composición. Y en esta plántula ya empieza a aparecer la composición de la hoja. Entonces, claro, si nosotros no tenemos la información, podemos llegar hasta un punto con esta plántula. Pero si no tenemos, en lo que llegamos a esta clave, que ya es cuando la planta está desarrollada, podemos sentarnos con la bibliografía adecuada y entonces ir identificando los elementos que componen esta hoja. Como les recuerdo que ahorita estamos viendo el manejo de manera sencilla. Ahorita vamos a ver un ejemplo con una plantilla, cómo podemos ubicar cada rama o cada hoja o cada especie según eso, ¿no? Fíjense todo lo que se ha logrado con todos estos caobos que fueron rescatados. Y ese es el deber ser. Bueno, ya ellos, aquí no se sabe que son caobos, pero acá tenemos otro caso que podían confundirnos. Tenemos estas ramas que, si las vemos, son muy parecidas, esta y esta, ¿no? O sea, son la rama que son imparipinadas las dos, ¿no? Imparipinada porque terminan en punta. Esta es pinada e imparipinada porque la sumatoria es un número impar, ¿no? O sea, la composición de la hoja sería la sumatoria de todos estos folios y la manera de organizarse, ¿no? Y en el caso del caobo, vemos que es imparipinada, ¿no? Perdón, paripinada. ¿Por qué? Porque la sumatoria de las hojas nos da un número par y no termina con una hoja en el vértice, ¿no? Entonces, esto sería la manera, cuando uno quiere aprender sobre la diferenciación de las distintas especies de árboles, es a través de la hoja, es la manera más sencilla para arrancar a abordar y estudiarlos, ¿no? Luego, como les decía, hay otros mecanismos que son los mecanismos de dispersión, los mecanismos de defensa, cuando los árboles son armados, cuando la fruta también puede ser que la dispersión sea porque la semilla es alada, como el caso del caobo. El fruto es una cápsula, pero la semilla es alada, tiene una geometría muy particular que le permite desplazarse, porque si él cae en la sombra del propio caobo puede germinar, pero con la sombra, que es un árbol muy grande y muy longevo, puede que no se desarrolle. Entonces, claro, el mecanismo es la dispersión. En el caso caobo, en el caso de la ceiba, también se dispersa con el viento, ¿no? Vamos a hacer un
tiempo para que la gente pueda hacer preguntas. Ok. Y volvemos en 2 minutos. Simplemente vamos a recolectar las preguntas. Ok, y perfecto. volvemos a conectarnos. Buenísimo. Para que Juan Manuel pueda responder las preguntas de los participantes y de cualquier otra pregunta que nos haya llegado.